Hola, buenas tardes. Estamos en el espacio de Reflexionando Juntos. Hoy es jueves 7 de junio, Día de Periodista. Felicidades, Víctor. Gracias, gracias, y para todos, ¿no? Los colegas. Y hoy estamos en este espacio de Reflexionando Juntos. Repensar lo pensado, repensar lo sentido, repensar lo actuado. Eso nos permite tener una mirada más abarcativa, más contemplativa e interviniente en esa realidad para que de alguna manera podamos operar sobre ella en una actitud de conducta homeostática y una especie de resiliencia para poder aguantar los avatares, lo que nos dispara esta vida día a día, momento a momento, segundo a segundo, que nadie sabe dónde está parado, por más que crea que está en terreno firme. Es cierto. Hay mucho viento, muchas tempestades, muchas situaciones. Y no me refiero solo al aspecto de la naturaleza. Si le agregamos el aspecto que la naturaleza puede actuar, bueno, ya sería bastante más caótico. Pero el solo hecho de convivir entre nosotros, estamos produciendo un caos entre todos. Así que, más que nunca, tenemos que reflexionar. Vamos a hablar del programa anterior. Bien. El programa anterior fueron sobre quiénes son los culpables y qué nos pasa lo que nos pasa. ¿Es casualidad? ¿Está planificado? ¿Por quiénes? ¿Es contra nosotros? Mucha gente lo escuchó y como siempre, como es tan abarcativo y tanta mirada tiene, que hubo diversas posturas, todas aceptables. Sobre todo porque están todas tenidas por un aspecto no político, sino partidario, muchas de ellas, que son lógicas. Sí. Pues cada uno quiere su mirada, quiere una concepción de vida mundo y acuerda, depende de eso que tiene incorporado, que es mucho emocional, a través de los años y sobre todo de su infancia, y luego lo aplica y lo encaja en esta realidad. Y es así la vida. Exacto. El otro día, cuando escribí esto, un amigo me escribió sobre esto, que yo pongo cada tanto en Facebook, una frase y me acordé que era de Mark Twain. Y puse, es más fácil engañar a la gente que convencerla que han sido engañados. Pero la completé con una reflexión mía que puse, porque para asumir que uno ha sido engañado, tiene que tener mucha capacidad autocrítica, que es uno de los elementos que más nos faltan a todos. Si por ahí sienten que yo me trabo o paro, es porque estoy en un proceso, digamos, de tosudez, pero tosudez de tosier, Claro. no de cabezón. No, Estoy, pequeña patología. Inicia, pero estoy, vamos a ayudar. Somos bien parlantes, así que vamos. No somos central, yo por lo menos, pero somos a charlarlo. así que puedo hablar de todos y Víctor va a seguir para cubrirme el bache que me produce. Y tengo acá un café para aflojarme. Bueno, y también escribí otra cosa. La capacidad autocrítica es necesario, sobre todo para poder reflexionar. O sea, uno puede reflexionar y tener esa capacidad autocrítica para poder entender que muchas veces nos han engañado. A todos. Todo, A todos. sí. Desde nuestro afecto más cercano hasta proyectos políticos, hasta promesas incumplidas. Todo hemos sido Y engañados. debo decir algo más. Somos engañados así, a veces como nos han encontrado desprevenidos. Pero a veces nos gusta que nos engañen. A ver. A veces hay como una cuestión, no diría entrando en los temas, el sadomasoquismo, pero el ser humano tiene esas cuestiones, como para decir, bueno, me quiero sentir ahora halagado o dentro de un estatus equilibrado con otra persona, por ejemplo, más allá que me venga, que sea con versos, eso que se usa, incluso hasta la amistad misma, se deja correr la situación y se penetra con cosas que sabe uno que esto no es verdad, pero bueno, dejamos correr porque justamente en ese momento lo acepto. Tal vez en otro sería tremendo. Pero sí, Sí, yo creo que lo que decimos me hace acordar a situaciones que uno cree que a veces no decir nada y aguantársela, el tiempo pasa y cura todo, y es mentira. Sí. Lo que hace el tiempo es comprimir, y cuando salta, salta muy mal. Por eso Más en las parejas, digo. en las parejas, en Es las tremendo. amistades, en las sociedades. Sí, sí, sí. Porque cuando salta, salta muy mal.
Por eso es preferible permanentemente hablar, conversar y arreglar esa pequeña diferencia mientras se pueda. O sea, cuando hay un pequeño conflicto, resolverlo y que no termine en una gran crisis. Luego, escribí otra cosa que me divertí mucho cuando lo vi al Chiqui Tapia hablar que esto lo hacía por la paz del mundo. Y escribí algo así como, tuve una visión. Cuando vi a Chiqui Tapia decir que lo hizo por la paz del mundo, me dije, se reencarnó el Mahatma Gandhi. Sí. Ahí nomás hizo un om. Realmente, es increíble que... Vos sabés que, bueno, incluso, bueno, desde otro ángulo, pero en los medios masivos, estuvimos hablando de él anteriormente, Alejandro Fantino dijo, bueno, pero lo hubieran agarrado y embromaba con un compañero de la mesa, así que debaten animales sueltos. Y yo lo hubiera agarrado así al Chiquitapia de frente y decirle, vos hablaste aquí, vos tenés que decir nomás que no van a jugar a Tel Aviv, que no van a jugar allá en Jerusalén y en otro lado, y punto. No diga más nada. ¿Me entendés? No diga más nada. Sí. Pues cierto, No, te vas a meter en varas. Pero además que él hable de la paz mundial, un partido de fútbol ya me parece demasiado aterrador. Sí. Además, como todos saben que yo soy judío y tengo muchos amigos, familiares judíos, pero también tengo muchos amigos árabes. Sí. De los lados. Y muchos viven ahí en Israel. No, pero aparte... calibrarlo. Vos sabés que se está hablando, y se guarda que uno habla de los enfrentamientos, sí, hay un lío bastante grande con Palestina, pero hay palestinos, incluso que son bien musulmanes, islámicos, que viven en Israel, hasta profesan su propia religión, y libremente, si comparten. Pero totalmente. Pero me refiero a gente que piensa que Israel es un estado sionista, agresivo, mucha gente, amigas. Y puede ser el gobierno, ciertos gobiernos, o ciertos grupos del gobierno, tiene una actitud mucho más beligerante, pero no quiere decir el Estado. Pero hay que separar lo que pasa es que el Estado son los estados de derecha. Claro. Y hay realmente, lo que pasa es que el Estado es el que educa a los chicos. Y lo está educando de una manera, con una mirada determinada sobre los árabes, sobre el mundo árabe. Hay una persona, una científica, que en el Museo de la Memoria dio una conferencia sobre qué están los libros escritos, los libros de qué hablan en Israel infantiles, Sí. O sea, los chicos de primeros grados. Y realmente es aterrador. Yo no quiero hablar de eso ahora, Claro. pero realmente con este partido, y es otra grieta más entre judíos y proárabes, y mucha gente, digamos, judía pro-sionista, y mucha gente católica, pero no musulmana, pero está a favor del pueblo palestino, pues siente que un pueblo es subjugado. Y no te imaginas las cosas que se dicen. Y gente amigo de los dos lados. Y es otra grieta que se armó por un partido de fútbol. Claro, lo ponen en el medio de la gente y lo manipulan de manera... Pero aparte la gente se engancha mal, se recontrainsultan, pero mal, realmente. Y familiares míos, inclusive yo cuando planteo algo, siempre lo hago desde una mirada abarcativa, de la paz, de entender al otro. Y familiares míos me dicen de todo, familiares queridos que me quieren, sí. Pero mal, me dicen de todo. Te entiendo. Me dicen que soy un traidor, me dicen que soy casi antisemita. Es muy loco, pero bueno, estamos muy obsesivos todos. Bueno, vamos al tema de hoy, que es mitos. Y puse, son simples fábulas, son simples mentiras, son siempre mentiras. ¿Tiene una función social? ¿Cuál? Me contestó varias gente ya. Fernández dice, según el mito, siempre tiene una función. Leandro Mussini, Egan, mitos contemporáneos o históricos antiguos. Marcela, los mitos son y fueron necesidades de la humanidad para explicar lo que no comprenden, para justificar sus errores y para resignarse ante la muerte. ¿Vos querés hablar algo de los mitos? Yo escribí bastante sobre los mitos. ¿Querés hablar Yo de creo que vos? lo que vos introdujiste es interesante. Yo empezaría justamente en la respuesta de tanta audiencia y bueno, que a través de Facebook te contestan. Primero, está bien que uno hable de la función del mito, pero hay otra respuesta más correcta que hablan con por qué se pone el mito en el medio. La función ya sería como una etapa posterior. ¿Para qué se utiliza?
Sabemos que toda cuestión, y ya le digo que tiene razón en el sentido que es algo que tiene que ver con lo falso, con lo que no se puede comprobar, con aquello que expresa como una especie de respuesta mágica ante lo que no se puede poner dentro del conocimiento, la profundidad, con un argumento realmente racional. Justamente es para manejar una situación. Pero creo que el mito en general surge con toda la humanidad. Creo que son las primeras preguntas. Por eso también los filósofos y los primeros filósofos que tomamos en toda la humanidad hablan del mito. Más allá de lo que uno puede decir de los antiguos, si entramos en los griegos, siempre hemos hablado de la mitología griega, de los primeros, hemos hablado de Homero, bueno, la Ilíada y la Odisea como dos textos fundamentales, casi fundadores de lo que es una cultura y de lo que nos traslada a nosotros. Más allá que hablemos también de la mitología babilónica, la egipcia, y también de los judíos cristianos que tienen los mitos. Podemos hablar de la Biblia, tenemos a la pucha, nos regodeamos porque todo tiene que ver justamente para qué estamos aquí, de dónde venimos, qué somos. Es decir, buscando si realmente nos han creado o somos realmente autocreadores. Ahí aparecen los primeros mitos, por eso aparecen los dioses. Apareció ya desde mucha antigüedad. Los dioses paganos, los dioses sobre la naturaleza, porque era lo que superaba el hombre y el hombre necesitaba, en esa tensión que ya viene, yo creo, humana, de sentirse, porque hay un sentimiento endeble que necesita luchar contra algo para sobrevivir. Entonces busca el apoyo de algo superior, algo poderoso, sea la luz, que es el sol, sean las nubes, sea el agua, que van viendo que crece la naturaleza y que uno se permite algún alimento, sea la protección de una caverna. Todo eso lo va forjando y ha mostrado lo que son los dioses, que serían los primeros mitos. Y por eso también surge el mito, y el mito, bueno, hablamos de los dioses vivientes, sobre todo del monoteísmo, tiene que ver ya con otro aspecto. Se maneja ya después de poder sobrevivir alimentándose, protegerse y procrear. ¿Qué buscó? Discutir aquello del bien y el mal. Por eso, y en la Biblia lo vemos claramente, eso de Adán y Eva. Cuando dice la manzana, y nos pone lamentablemente, los monjes de la Edad Media han trastocado todo, han sido unos desgraciados, eso podemos decir, eso era el pecado porque tenían relaciones sexuales. Mentira, no era eso, porque eso realmente, si uno lee más la Biblia, al contrario, decía que se unieran y que procrearan, y que se extendieran por el mundo. El pecado, o dice la transgresión o la falla, era conocer todo el conocimiento, el logos, claro, el logos, del bien y el mal, así que todo el concepto completo, que solo Dios podía conocerlo. ¿Me permitís explicar qué es el Continúa. mito? El mito es un relato explicativo, simbólico y dinámico. Bien. De uno o varios acontecimientos extraordinarios personales con referente trascendente. Es decir, lo que vos tocaste, claro, que dijiste en ese momento, es para poder entender la finitud y cuál es el sentido de la vida, que no termina en la muerte. Bien. Que carece, en principio, de un testimonio histórico. Se compone una serie de elementos invariantes, reducibles a temas y sometidos a crisis. Presenta un carácter conflictivo, emotivo, funcional, ritual, y remite siempre a una cosmogonía absoluta, particulares o absolutas. O sea, el mito puede ser grupales o incluso individuales. Claro. Y voy a un ejemplo. En mi familia, por ejemplo, y en muchas familias que venían de un pueblo, era cuando se rompió un espejo, era muy mala suerte. La desgracia. Un moscardón negro que aparecía en otro hogar en que yo tuve amigos, decía, mira, un moscardón negro, alguien se va a morir. En otras familias, cuando crujía un mueble, alguien se moría. Sí, sí. Es decir, a mí como italiano, bueno, cuando me curaban del empacho, mi tía me curaba, me acuerdo, que era todo magia, y yo, claro, inocente, una criatura, 6, 7 años, creo que más o menos por ahí andaba, veía la semillita de trigo que da vuelta y dice, che, tía, decime, ¿cómo se hace eso? No, esto es sagrado, decía mi tía. Hay que enseñarlo o en Pascua, en Semana Santa, o en Navidad, claro, y a las 12 de la noche, claro, o no era así, sí, para enseñar. Claro. Entonces, vemos los reyes, me acuerdo, que los mitos tenían que ver con una explicación de algo que aparentemente era inexplicable. No sobrepasa todo. Y se asociaba con algún hecho
para poder entender racionalmente. La palabra mito muchas veces se carga un sentido peyorativo. Sí. Es decir, es un mitómano o es un mito, Claro, la mentira, como no le dan el- bola, es una locura, una bobada. En otro Como algo ejemplo, repetitivo, o sea, ¿no? una patraña. Sí, Pero acá vamos a ver a Clave Levi Strauss, claro, exacto. en la cual un El antropólogo, antropólogo, sí. en la cual habla de tres características. Trata una pregunta existencial referente a la creación de la Tierra, la muerte, el nacimiento y similares. Exacto. Está constituido por contrarios irreconciliables: creación contra destrucción, vida frente a la muerte y dioses contra hombres y el bien contra el mal. O sea, son todas esas preguntas, como planteó Víctor al principio, existenciales que no tenían salida. Buscábamos algo, o el ser humano buscó algo, para poder entender y por salir de esa contradicción que no tenía una salida racional. Vos Víctor. fijate entre los griegos y cómo son a veces, ahí sí pongo lo histórico, porque yo digo, el contexto histórico, ¿cómo los marca? Había un filósofo, yo lo descubrí hace poco, Evhémero. Evhémero está en la época de Alejandro Magno, año 320 y pico antes de Cristo. Y el hombre, bueno, como había sido leccionado por el mismo Alejandro Magno, se dedicó a desarrollar las ideas y la cultura y a buscar qué pasaba en todo lo que había recorrido el gran Alejandro, después cuando ya había muerto. Y le daba explicación a todos desde un punto de vista material. Todo tenía una solución material. Si yo encontraba tal situación que es en Babilonia, donde ha estado Alejandro Magno, tenía que ver justamente con una disposición material para explicar lo que necesitaba el individuo. O sea, era un marxista de entrada. Era un marxista Un de entrada, vos marxista. fijate. Es más, yo a través de él he leído que justamente en la tesis de filosófica de Feuerbach lo toma Evhémero. Y qué casualidad, Carlos Marx lo destruye a Feuerbach en su tesis doctoral Mirá en vos. filosofía. Yo quedé impactado. La dialéctica materialista es como un traslado. Lo que son los contextos, Sí, ¿no? señor. Pero el otro contexto que, fíjate vos, el espiritual, lo digo con Plutarco. Plutarco, otro griego, pero este nació después que Cristo, en el año 25 de la era cristiana. ¿Qué pasaba? El hombre tomó más bien a Platón y siguió todo lo espiritual. Y vos te das cuenta, ya estaba Cristo en la tierra. Ya prácticamente, cuando él fue grande, ya estaba muerto, ya había sido crucificado. Y había todo un mundo que empujaba desde los romanos, bueno, con lo helenístico, lo griego, hacia lo que era espiritual. Y tuvo una mirada más bien espiritual. Y explicaba todo que la virtud y las necesidades que implicaban la transformación del hombre eran espirituales, no eran Víctor, una materiales. pregunta, Víctor. ¿Qué cosa, Plutarco, ¿no es Sí. el basamento de la plutocracia? No, es distinto. ¿Ah, distinto? Claro, no es un filósofo que, mirá, yo Sí, tengo yo aquí sé que el es un año filósofo, pero 25. pensé que se basaba en la plutocracia, No. se basaba en su teoría. Claro, no, más bien estuvo más cerca de Alejandría, cuando estaban todos los estudios, y más bien espirituales, que estaba en la corriente, pero, mira vos, fíjate vos, de todo el pueblo de Israel, los judíos que habían sido desplazados por el mismo Alejandro Magno, o sea, materialistas, hacia Alejandría para directamente sacarles de la mente todas sus ideas. ¿Y de dónde viene la espirituales. plutocracia? ¿Quién más son plutocracias? ¿Tenés idea? No, eso no estoy Bueno, lo vamos a buscar, lo vamos a buscar. Lo vamos a Claro, estudiar. claro. Es como un gobierno de las élites, ¿sabemos? De la élite económicamente. económica, hablando. claro. La plutocracia es el gobierno de los ricos. De los ricos. Esa es la definición. Pero yo quería marcar estos contextos, era interesante, porque vos fijate cómo él marca a los grandes pensadores, como lo habrá marcado también a Platón, que bueno, es fundamental, Platón y Aristóteles son fundamentales en esto. Sí, seguro. Pero estos otros filósofos que no son tan nombrados habitualmente y que hablan y que toman los mitos así, uno de los mitos los marcaba por algo material y el otro por algo espiritual, es decir, buscaban los dioses. Bien, entonces acá podemos ver que la función de los mitos era conjurar la existencia, nuestra angustia, fundamentalmente. Sí, sí. La angustia que provocaba esas respuestas sin salida, esas preguntas sin respuesta. Vos fíjate que Sigmund Freud, por ahí lo toma, en la actualidad ya lo toma desde el punto de vista del inconsciente individual. Pero Jung lo Jung, toma el consciente colectivo. es más cercano, voy a hablar de una hora. Claro. En la metafísica, si más cercano. Bien. La función de los mitos son múltiples, ya que es parte de la cultura. Sí. En general se pueden dar tres funciones esenciales: explicativas, de significado y pragmática.
La explicativa es la que se refiere a que explican, justifican o desarrollan origen, razón de ser y causa de un aspecto de la vida social e individual. Vemos que el nombre caos, como nació, o Génesis, Exacto. que comentan el nacimiento de la costilla de, Claro, de Eva a de través de Adán Adán. surgió Eva. Bueno, pero ahí el Dios creador. Vos sé que yo estaba viendo el tema del demiurgo. El demiurgo tiene más que ver con los metafísicos, así con los gnósticos. Porque el demiurgo en general se le llama, sería el maestro o el creador, el que armoniza todo el caos. Que sería Así bueno es. cuando vos empezaste con el Génesis. Pero ya en los gnósticos ya lo toman como que el que cayó, que son como el que fue, que trajo más bien el mal, que trajo el Hades, que trajo el infierno, que sería el dueño de este mundo que pisamos, que el Dios estaría afuera. Hay toda una confusión, hay dos posturas. Bueno, la postura que es judeo-cristiana es más bien el Dios creador. Y la otra sería, también sería Satanás, Lucifer, qué sé yo. Es la gran dicotomía, La gran si discusión. cuerpo-tierra, perdón, Claro. si cuerpo y alma Exacto. pertenecen a un mismo ser o son contradictorias. Por eso hay católicos, Sí. o actitudes humanas, que la flagelación es una manera de castigar las carnes para enaltecer el alma. Es toda una Los postura. jesuitas lo tuvieron eso, ¿eh? Totalmente. No sé si ahora, viste, pero Los papas han usado el famoso cinturón con la cinturón ese que con la espina. Que se ponía pero cintura. metálico, también Era metálico y se ponía la espina para adentro. Sí. Y se flagelaban. Sí, Es bastante sí. conocido eso. Bueno, la función pragmática del mito implica crear mitos en base a una creencia y necesidad social. Y para poder tener una línea de pensamiento que salga a este pueblo y que nos encubra o nos contenga a todos, de tal manera que todos pertenezcamos a un cierto pueblo o creencia o nación o estado. Es decir, hay un ejemplo que es el pombero. No te lo conocés lo que es el pombero. No. El pombero está en Misiones. El pombero es lo que dice que las chicas no pueden andar por el bosque o los chicos, o el hombre de la bolsa para los chicos. No, claro. Es muy parecido. Pero el pombero decían que embarazaban a las chicas que andaban por el bosque, para que nadie se atreve por el bosque, el famoso pombero. Algunos mitos. Y otro hablan que el pombero es muy parecido al hombre de la bolsa. Claro. Entonces, para que los chicos duerman la siesta, era andar a dormir porque viene el hombre de la bolsa, para que no. Entonces, a través del miedo, inculcaban una forma de educación. Toda la fábula, bueno, la de Sopo, la que más histórica, Seguro. La de Fremont, todos los franceses. Pero todos los mitos que hay en función al principio de Dios y que se explican a través del psicoanálisis, son todos con mitos. ¿Sí? Todos con mitos. Totalmente. Yo creo que toque un mito actual que es fuerte, son fuertes. Porque justamente con el programa anterior, bueno, ahora me olvidé justamente una de las respuestas, dije, ahí está un mito. Pero yo voy a nombrar un mito que esto lo maneja Roland Barthes a través de la semiología. ¿La semiología qué estudia? Estudia el lenguaje, la lingüística, que viene de Ferdinand Saussure, otro francés, pero que ya la amplía, que va a la forma. La semiología sería la forma del lenguaje. Es más importante la forma final que los contenidos. Entonces está el significante, que sería bueno, micrófono. Yo le doy el significado a la palabra, sería micrófono, mi palabra. Pero después le doy el sentido a todo esto. Bueno, esto sirve para. El significante y el significado. Claro. El signo sería, lo usamos para charlar, por ejemplo. Sería. Y bueno, en esto, por ejemplo, ubicarlo en el sistema de vida actual. Vivimos en el capitalismo. Está bueno hablar de capitalismo, aunque lo despreciemos y más. Pero es medio embromado poner más. Este es burgués, esta es la clase burguesa. Eso hay como un mito, no se puede tocar. Y el burgués que es el poderoso, tampoco cuando vos fijate, desde un gobierno se habla de las posturas del trabajo, esto, en vez de decir, bueno, vamos a tratar de dar un momento de sueldo al proletariado. Jamás dicen proletariado, jamás. Porque la probable sería hasta algo ofensivo, que el hombre tiene que tener hijos, que después él va a ser castigado, va a trabajar tanto que se va a morir, que va a seguir el hijo laburando. Entonces, ¿qué dice? Bueno, es el mundo del trabajo, para mostrar una especie de equiparación. Ahí también hay otro mito. Fíjate, vos son actuales y están ahora, no estoy hablando de ayer y antes, estoy hablando de que así de hoy mismo. Mitos así que pone Roland Barthes, que bueno, esto lo habló hace 30 años atrás, pero siguen actualmente.
es como que tenemos las cosas medias escondidas. El mito también tiene muchas cuestiones escondidas Pero que son prejuicios, porque de esto hay, no, ¿cómo voy a decir esto? Me duele, no quiero. no es que te duele, es que O que tocarlo, claro, es decir, no, es el orden establecido el mito. claro, Vos exactamente. fijate, a mí se me ocurre pensar en el sistema capitalista. Sí, ¿A quién se le ocurre, yo lo dije una vez pasada, a quién se le ocurre pensar que podemos prever y soñar o intuir o, digamos, fantasear sobre el sí. fin del mundo? Ah, sí. Pero no podemos fantasear sobre el fin del capitalismo. Sí, lo has dicho muchas veces, recuerdo, en En- programas cercanos. entonces, evidentemente, no es verdad. Porque siempre puede haber un sistema económico de distribución diferente. Superador, sí, a todo. Siempre en la Sí. vida sucedió. Pero es que no nos animamos ni siquiera a suponer que puede terminar. Es un mito Sí. que nos engloba a toda la A humanidad. toda la humanidad, exacto. Sí, sí, Y es sí. una sin salida. Exacto. Así que, viste, ¿cómo vas a pensar? El fin del mundo puede ser. La Claro, muerte puede ser. Pero el fin del capitalismo, ¿estás loco vos? claro. ¿Cómo vivimos? Exacto. ¿Cómo vivimos? Incluso también el tema de democracia, que puede ser, fíjate vos, se dice, bueno, se habla por ahí de China, sí, sí, bueno, sí son comunistas, ¿viste? Y por ahí pueden, pero che, pero estos tienen también mucha plata, parecen como están como los yanquis, para decir, ¿viste? Hablar en popular, ¿no? Con un concepto bien preciso, científico. Y bueno, dice, bueno, sí, son, bueno, pero no son democráticos, entonces ya sacan los comunistas y ponen, no son democráticos, están viviendo muy bien, tienen mucho capital, pero separan las aguas, como que la democracia también es algo absoluto, que esto, bueno, Y que no, no se, se puede puede, y cambiar. que no se puede mejorar. Intocable, Exacto. no se puede mejorar. Sí, sí, Y sí. vos dices la solución para la democracia es más democracia. Y por ahí no. Exacto. Sí, sí. Pero todo como, Investiguemos. como cosas absolutamente ciertas. Y yo asocio con esto, ahora se me ocurre, en la medicina. Hay cosas en la medicina que son ciertas Sí, hasta que se descubre lo contrario. claro. Y son mitos. Por ejemplo, antes la banana o el huevo era mal para el colesterol. Claro, Se descubrió que no. exacto. Y que antes no se podía comer fideo antes de jugar un partido de fútbol. Y ahora es lo que Al te contrario. recomiendan. Es decir, Hidrato de carbono va a tener más energía para el potencia. Lo que comía, bueno, Pero era- Angelito Labruna se comía las pastas. pero era impensable poder suponer que había otro. Son niveles de mito. Sí, No es científico, pero se pone en una categoría cientificista la cosa absoluta. que como no decimos, tenemos claro. salida. Sí, sí, sí. Y en esto estuve escribiendo cuáles son las clases de mitos. Vamos a ver. Y son los mitos cosmogónicos, que intentan explicar la creación del mundo. Sí. Son los más universalmente extendidos y de lo que existe mayor cantidad. Antes, cuando empezamos con la Tierra, era el geocéntrico, después fue Exacto. el heliocentro, el Heliocéntrico. Sol, Exacto. que fue el centro. Después de Ptolomeo, cuando estuvo Copérnico. Exactamente. Y la Iglesia que aseguraba que la Tierra era el centro de todo, que la Tierra era plana. Sí, Es decir, era un mito. sí, sí, Pero totalmente. ¿cómo se destruye ese mito? Cuando la ciencia va avanzando y a su vez que la iglesia o las creencias todas permitieron que la ciencia avanzara. Como ahora está el mito de que la parte oscura de la luna está habitada. No sé, estamos todos en duda, pero algunos afirman que hay gente. Después tenemos los mitos teogónicos, que relatan el origen de los dioses. Bien. Por ejemplo, Atenea surge armada de la cabeza de Zeus. Después tenemos los mitos antropológicos, y acá tenemos otra historia interesante. ¿Cómo nace el ser humano? Ah, sí, sí. ¿Es una creación de Dios? Darwin está hablando. ¿O apareció un Don Darwin? ¿O aparecieron los hermanos terrestres y fundaron como una colonización terrestre? Las razas, como dicen, las 7 razas que andan. Exactamente, como un experimento Sí. científico y que el hermano mayor lo están controlando. Son mitos. Sí. Pero que a cada uno de nosotros, cuando lo escuchamos esos mitos, nos hacen pensar Sí, sí, y nos hacen dudar de cuál es el que prevalece en esa explicación de nuestra presencia acá en la Tierra. No sé, José, ¿verdad que ahí me introduzco? Dale. Hay muchos aspectos que rodean a todo esto en el mismo eje, el poder. Es decir, está el discurso del poder que sabe manejarlo bien, reconducirlo, imponerle un momento, y fíjate, se producen fenómenos que por ahí hacen dudar. Por ejemplo, cuando hay, sobre todo, hechos brutales, grandes terremotos, los huracanes que hubo, sobre todo en el Caribe, lo que pasó en Fukushima, ahí en Japón. Ahora en Guatemala. Claro, todo eso. Ahora en Guatemala. Bueno, pero habrá algo más allá, estaremos en culpa, serán los extraterrestres.
sean estos que sean los 80 y sean los otros que sean... Pero cuando vos explicabas que Hart. vos estás convencido de que las tierras, las placas, las tectónicas, las 12 tectónica, placas. 12 placas, Sí. que alguien lo está manejando eso. Sí. Y hay mucha gente que lo cree, y tal vez vos lo creas eso. Sí, sí, yo también, alguna cosa que puedes provocar, no sé si con tanta fuerza, me parece que es medio alevoso, pero que hay una influencia electromagnética, pero no creo tanto... Pero hay gente que lo cree convencida. Yo cambio un poco y digo, bueno, porque esto pone en peligro todo el equilibrio. Son las 12 placas, pero te mueves, vos podés hacerle mover al que vos no querés, que sea en Rusia, ponele, no norteamericano. Pero el rebote puede venir para vos, porque todo se mueve, cuando se mueve una cosa, se mueve todo. Indudablemente. Es imposible. Pero por eso estoy hablando de que como los mitos nos manejan toda nuestra existencia sin que nos demos cuenta. Sí. Tenemos los mitos morales, en cual nos explica la existencia del bien y del mal. Es tremendo. Y es un mito. Sí. Son mitos. Sí. Porque no son reales, depende del momento, espacio, tiempo. Mitos fundacionales. Cuando se difundieron, cómo fueron creadas las ciudades por voluntad de los dioses. Estoy hablando de Jerusalén, Claro. Atenas, o hasta el Edén mismo, sí, pues, bueno, el paraíso. ¿Dónde estaba? Algunos han llegado así, cuando estaba así, entre el Tigre y el Éufrates, porque han visto dos grandes ríos, bueno, ahí estuvo el Edén, dice la Babilonia. pero Rómulo y Remo, que fueron entrados por la loba y La se loba, fundó claro. Roma. O también el diluvio universal. Todos dicen, bueno, hay datos que sería el monte Arará, que habría estado supuesto, quizás no era Noé, era otro. Pero eso lo que se puede comprobar, que hubo grandes épocas de desglaciación, es decir, en un momento estuvo todo congelado el planeta, y en parte del planeta, eso por el calor, la temperatura, es lógico, el hielo se fue e inundó, pero no todo el planeta, partes. Pero fíjate que aquí está el mito del agujero de ozono, que decía que iba a aumentar, y el sol no iba a quemar a todos. Claro. Y que eso cada vez se agrandaba más. Y de pronto el agujero de ozono empezó a achicarse. No hay explicación de por qué se está achicando, pero está achicando. Claro. Y entonces ya la gente, como eso ya no se puede probar más, ni echar siquiera, la culpa, no se habla más. Ni siquiera explicamos, fíjate José, yo estudio bastante lo poco, bueno, como un aficionado, lo que son los rayos cósmicos con la malla electromagnética que nos cubre, que nos permite tener vida. Puede pasar todo ese calor que nos da la vitamina E y la D también desde el sol, pero en última instancia lo electromagnético, como está conformada la Tierra, nos permite proteger. Yo no sé mucho de eso, pero más o menos hasta ahí es algo científico tan profundo que ni los grandes científicos todavía han logrado descifrar eso para controlar. No han logrado, fíjate los grandes científicos del Pero mundo. puedo decir que los mitos es todo una intelequia armado desde una racionalidad. Y insisto con la racionalidad basada en la razón, aparentemente. Insisto con esto con la razón, claro, porque nos permite transformar todas estas cosas que no llegamos a comprender en algo que podemos intentar, digamos, meternos y dar una explicación desde nuestra racionalidad que es tan limitada, tan pobre y tan chiquita, pero no podemos vivir con la incertidumbre y levedad del ser. No nos podemos vivir con eso. Exacto. Y es una manera de poder entender y poder continuar contra la angustia diaria de nuestro vivir. No hay otra manera. Esa angustia y llega al original, de por qué la existencia misma, ¿no? Exacto. Que llega, qué sé yo, llega a los genes y en la última parte llega al ADN primitivo. O sea, vos fíjate que hay mitos que son para que los chicos se porten bien de mala siesta. El hombre de la bolsa o el bombero, famoso bombero en el norte. El de pata de cabra. Hay tomar la sopa. Hay tantos mitos que es una manera de dominarnos y educarnos. Pero pasa que después cuando lo compramos como ciertos, esos mitos, aunque sepamos que son mentiras, ya toda nuestra existencia tiene que ver con esa forma de poder vivir y de poder... Yo insisto con esto. El mito fundamentalmente tiene sentido para enfrentarse a la angustia del diario vivir. Fíjate que se transforma en cultura en general y después también se va dando rasgos específicos en la tradición. Que vos no lo perdés, exigí, no. Mira, el otro día que escuchaba en una radio, que está bien a respetarla, a uno le gusta, por ejemplo,
cosas tradicionales, gente que viene del interior. Y hablaba justamente un periodista. La Decía, tradición se basa en mitos. claro, decía, che, pero vos sabés cómo lo miran feo, cuando vienen al terminal viene uno vestido de gaucho, y dice, mirá vos, dice, como es de allá de tierra adentro, mirá que ya se va a venir vestido así, con las monedas, con todo, con las botas. Y el tipo, claro, él es más partidario de eso, de la tradición. Voy al caso extremo, no voy que sea uno que por ahí que va empujando un carro, ¿viste? Que ya también es una tradición. En una ciudad como esta, vos ves uno que empuja un carro, y aunque esté misionero, es como un paisaje, parte del paisaje habitual. Ya vos lo aceptás. Y vos decís, pucha, mira, pobre la miseria. A veces no nos ocurre. Otras veces sí nos compadecemos. Pero otras veces lo vemos, y no, esto ya es común. A mí, otro mito, aunque sea parte de la realidad, es cuando te dicen, hay cientos de personas que están muriéndose de hambre. Entonces yo me digo, pero yo lo veo gente, estoy de acuerdo que estamos moviendo muy mal, pero son esos argumentos que se sobreargumentan y que pierden eficacia el argumento. Porque es verdad que estamos muy mal económicamente, pero no hay gente muriéndose de hambre. Claro. Hay gente comiendo basura, es real, está mal que suceda. Pero hay que entender cuando uno describe una realidad, no usar mitos, no usar situaciones que son mentira, pues si no, no se entiende nada. Hacemos una gran confusión. Víctor, estamos terminando. ¿Cuánto hablamos de los mitos? ¿Y cuánto hay para hablar todavía? Pero muchísimo más, seguro que muchísimo más. Y en parte hemos sido claros y en otra parte siento que hemos sido confusionales. Porque es muy difícil, porque nosotros también tenemos nuestros propios mitos, aunque querramos y creamos y creemos que somos intelectualmente más desarrollados, más pensantes, estamos tan, digamos, a merced de los mitos como está el hombre que recién nace o el hombre que nunca fue a la escuela. Exacto. Tenemos mitos también. Ayer me pasó, estaba en la cola pagando unos impuestos y bueno, yo soy muy dicharachero, hablo, nunca me quedo callado. Una mujer grande discutía con el muchacho que le paga impuestos, que a su vez tiene un kiosco. Y bueno, una chanza, que no me pagaste el azúcar que sigue. Y la mujer hablaba, era una mujer grande, más grande que nosotros. Y bueno, yo la corté, la cargué, puso en un nivel elevado a la mujer. Esto gracias a nosotros las mujeres. Y yo le dije a propósito, o había un montón de gente. Sí, pero las mujeres, miren los hijos que han hecho, que nos trajeron allá de Tandil, este muchacho que está allá en la Casa Rosada, un salón de pelote. Y entonces yo no me callo, que sí, yo puedo decirle muchas cosas por ser periodista. Entonces ahí está el mito. Todos me empezaron a mirar. Como escucharme, como que yo me pontificaban a mí. Tenía la verdad. Y hay periodistas que no tienen un carácter. No. Pero vos fíjate, es aunque sea el día periodista. Exacto. Bueno, llegamos al fin. Gracias. Y si quieren comunicarse con nosotros, jgerman@fivertel.com.ar, por WhatsApp a mi celular 156-382-997, o mensaje privado o abierto en Facebook. Con mucho gusto responderemos y lo usaremos para el próximo programa. Este programa fue una sugerencia de Alberto, en la cual nos ayudó a armar la programación para decir sobre qué íbamos a hablar, y armamos de mitos. Muchas gracias, hasta el próximo encuentro.